A veces en la vida llegamos a un punto donde las puertas se cierran. Intentamos una y otra vez, pero la respuesta sigue siendo la misma. No. Es como si el camino que pensábamos que era para nosotros se bloqueara de repente. Y en esos momentos, el corazón se llena de preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Acaso hice algo mal? ¿Será que me estás castigando o simplemente ya no estás escuchando mis oraciones? La incertidumbre nos pesa y el silencio de Dios parece ensordecedor. Pero si prestamos atención, la Biblia nos muestra que muchas veces esas puertas cerradas no son el final, sino el inicio de un nuevo capítulo que todavía no podemos ver. Proverbios 16:9 nos recuerda: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. No siempre entenderemos por qué algo no funcionó, pero podemos confiar en que Dios ve lo que nosotros no vemos. El problema es que en el momento del cierre, lo único que sentimos es pérdida. La mente se llena de «¿y si?» y el corazón de tristeza. El rechazo duele. Esa relación que pensabas que iba a ser para siempre se terminó. Ese trabajo que tanto anhelabas no se dio. Esa oportunidad que parecía perfecta desapareció. Y es aquí donde el enemigo susurra: ¿ves? Dios no te ama como dice. Si realmente te cuidara, te hubiera dado lo que querías. Pero la verdad es que si se cerró, fue porque Dios sabe que algo no es bueno para ti ahora o que hay algo mejor en camino. Él no actúa desde el capricho, sino desde el amor perfecto. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 7:11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? A veces la bondad de Dios se manifiesta diciendo no. El tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro. Nos desesperamos porque creemos que se nos acaba el tiempo, que la vida avanza y nosotros estamos estancados. Pero Pedro 3:8 nos recuerda: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él no se apresura, pero tampoco llega tarde. Cuando una puerta se cierra, no es porque Dios se olvidó de ti, sino porque está alineando las piezas para abrir la correcta en el momento perfecto. Imagina que vas por un pasillo con muchas puertas. Tú crees que sabes cuál es la correcta, pero Dios ya vio lo que hay detrás de cada una. Él sabe cuál conduce a bendición y cuál a dolor. Si todas estuvieran abiertas, entrarías por impulso, quizá por costumbre, y podrías terminar en un lugar que no era para ti. A veces el cierre de una puerta es la protección silenciosa de Dios. Incluso el apóstol Pablo lo vivió. En Hechos 16:6 y 7 leemos que él y sus compañeros querían predicar en ciertas regiones, pero el Espíritu Santo se lo impidió. A sus ojos era algo bueno predicar allí, pero Dios tenía un plan distinto: llevarlos a Macedonia. Si Dios cerró una puerta en tu vida, quizá es porque quiere conducirte a un Macedonia que todavía no conoces. Ahora quiero contarte una historia que muy posible refleja lo que muchos viven hoy. Laura era una joven de 27 años que llevaba meses orando por un ascenso en la empresa donde trabajaba. Había dado lo mejor de sí, cumplido con metas, ayudado a compañeros e incluso se había quedado horas extras sin que nadie se lo pidiera. Ella sentía que ese ascenso no solo era un reconocimiento justo, sino una respuesta a sus oraciones. Llegó el día en que se anunciaron los resultados y, para su sorpresa, el puesto fue para alguien más. El corazón de Laura se hundió. No entendía por qué Dios no le había permitido lograrlo. Esa noche lloró y oró con frustración: «Señor, yo confié en ti. ¿Por qué me cierras esta puerta? ¿Qué hice mal?». Pasaron las semanas y, aunque siguió trabajando con profesionalismo, una parte de ella estaba herida. Un día, de forma inesperada, la empresa entró en una crisis financiera. El nuevo cargo que tanto había deseado fue el primero en ser eliminado para reducir gastos y la persona que lo ocupaba fue despedida. Laura, en cambio, mantuvo su puesto estable. En ese mismo tiempo, recibió una llamada de otra empresa donde había postulado meses atrás y que ella ya había olvidado. Le ofrecían un puesto mejor que el ascenso que había perdido, con un salario más alto, un ambiente saludable y tiempo suficiente para servir en su iglesia. Laura entendió entonces que la puerta que Dios cerró fue su protección y que la nueva que abrió estaba hecha a su medida. En retrospectiva, su oración había sido respondida, pero no como ella lo imaginaba. Esta historia podría ser la tuya. Quizá estás en la parte donde la puerta se cerró y no tienes ni idea de lo que viene después. Esa es la parte más difícil.
el espacio entre lo que se cerró y lo que se abrirá. Pero ese espacio no es un vacío sin sentido, es el taller de Dios, donde Él está preparando lo que vendrá. Sé que duele esperar, sé que a veces las lágrimas se mezclan con las oraciones, y sé que hay noches donde todo parece tan oscuro que cuesta creer que hay un plan. Pero la fe no se construye en la abundancia de respuestas, sino en el silencio, cuando decides seguir creyendo aunque no veas. Hebreos 1:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quizá lo que Dios quiere enseñarte no es solo paciencia, sino dependencia, porque cuando todas las puertas humanas se cierran, solo queda mirar hacia arriba. Es en esos momentos donde su voz se escucha más clara, donde aprendemos a dejar de apoyarnos en nuestras fuerzas y empezamos a descansar en las suyas. Salmo 37:5 nos aconseja, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Si hoy sientes que todo se ha cerrado frente a ti, recuerda que Dios no te ha dejado. Aun cuando no entiendas, aun cuando parezca injusto, Él está trabajando. Puede que ahora no lo veas, pero llegará el día en que mires hacia atrás y digas, gracias Señor por no dejarme entrar en esa puerta porque lo que tenías preparado era mucho mejor. Y mientras ese día llegue, sostente en su promesa. Apocalipsis 3:8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Las puertas de los hombres pueden cerrarse, pero las de Dios se abrirán en el momento exacto.